Además, no se atrevía a dormir demasiado profundamente. Después de todo, era una isla desierta. ¿Qué pasaría si aparecía un ursaring salvaje y se lo llevaba mientras dormía? Una vez que se despertó completamente, su estómago comenzó a gruñir. Y no solo el suyo. El sonido también provenía del estómago de Poliwag. Al oír sus vientres rugir al unísono, los dos intercambiaron una mirada y estallaron en carcajadas. Ja ja ja. Poliwag, ¿te mueres de hambre, eh? Vamos a pescar almejas. Esta noche comemos bien. Dijo Reiji, indicándole a Poliwag que lo siguiera. Era marea baja, el momento perfecto para pescar almejas. Las rocas expuestas y las aguas poco profundas estaban repletas de caracolas, conchas, algas y no eran Pokémon, solo criaturas marinas normales. Reiji trajo un cubo de plástico, con la intención de recolectar todo lo que pudiera, sobre todo algas. Esa noche, iba a darse un festín. Poliwag inclinó la cabeza, confundido al principio por el entusiasmo de Reiji, pero lo siguió obedientemente. Cuando vio a Reiji agacharse y comenzar a quitar conchas de las rocas con sus propias manos, finalmente entendió. Más o menos. Todavía no entendía por qué Reiji quería esas cosas raras y difíciles. No parecían comestibles. Si así fuera, pensó Poliwag, no habría estado tan hambriento antes. Simplemente se los habría comido. Pero el pequeño cerebro de Poliwag no podía comprender todo eso. Entonces, en lugar de pensarlo demasiado, se unió. Al escanear el área, detectó un proyectil pegado a una roca y se movió para ayudar. Justo cuando abrió su pequeña boca rosada para morder uno, Reiji lo recogió en sus brazos. ¡Alto! Estas conchas y rocas son afiladas. Te lastimarás, dijo Reiji, levantando a Poliwag y explicándole con suavidad. Luego tomó la concha de la boca de Poliwag y la reemplazó con un trozo de alga, sosteniéndola en alto para demostrarlo. Esto es alga marina. Recógela tú mismo. Echó las algas en el cubo. Después de unas cuantas repeticiones, pensó que Poliwag probablemente lo había conseguido. Probablemente. ¿Lo entiendes? Yo recojo conchas, tú algas, dijo Reiji, confirmando una vez más. Asintió Poliwag con su pequeña cabeza. Pero Reiji todavía no estaba totalmente convencido. Con este pequeño era difícil estar seguro. Bajo su atenta mirada, Poliwag se agachó, agarró una tira de alga con la boca y la dejó caer en el cubo. Luego lo miró con sus grandes ojos brillantes. Como Reiji no dijo nada, pensó que había hecho lo correcto. Al ver eso, Reiji sonrió y volvió a recolectar conchas carnosas. Lo que no notó fue que cuando Poliwag dejó caer el segundo trozo de alga en el balde, chasqueó los labios varias veces. Esto en realidad sabe bastante bien. Poliwag intentó masticar un trozo y se dio cuenta de que las algas estaban deliciosas. ¿Por qué no se había dado cuenta de eso antes? Fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Una tierra de comida infinita extendida por las aguas poco profundas durante la marea baja, toda verde y reluciente. Más de lo que jamás podría comer. Poliwag recordó lo cerca que estuvo de morir de hambre antes, y no pudo evitar mirar fijamente las interminables algas con una mirada perpleja. ¿Cómo había estado a punto de morir de hambre con todo eso tirado por ahí? ¡Qué misterio! Y Poliwag negó con la cabeza y desistió de intentar comprender. Ahora solo quería comer, para compensar todo lo que había perdido. Y con eso, olvidó las instrucciones de Reiji. Allá donde iba, comía. Por todas partes hay algas. Con las mejillas hinchadas por la constante masticación y la boca siempre llena de hebras verdes. Cuando Reiji miró y vio esto, solo pudo sonreír con ironía. Por fin entendió por qué ese pequeño había tenido tanta hambre antes. Debe haber nacido hace poco tiempo, y antes de que pudiera aprender a distinguir los alimentos, se separó de su grupo. Sin padres que le enseñaran, la única forma de aprender que era comestible era mediante prueba y error. Morderlo todo. Si sabe mal, escúpelo. Si sabía rico, trágalo. Claramente, Poliwag no había encontrado nada bueno para comer hasta que fue atraído por el olor del cebo de Reiji. Fin del capítulo. A decir verdad, la capacidad de Reiji para identificar alimentos comestibles no era nada del otro mundo. Pero esos 9 años de educación obligatoria en su vida anterior no fueron en vano. Incluso si este mundo fuera diferente, la lógica seguía siendo la misma. Cuando tienes dudas sobre si algo es comestible, simplemente observa si otros animales lo comen. Algas marinas, caracoles marinos y mariscos.
Estos no solo eran comidos por Krabby, sino que Wingull incluso podía tragarlos enteros. Ninguno de esos Pokémon tenía atributos de tipo veneno, y si comieran algo tóxico, ellos mismos se envenenarían. Entonces, si Krabby y Wingull podían comer caracoles marinos y mariscos sin peligro, seguramente él y Poliwag también lo podían hacer sin peligro. Después de recoger un balde entero de mariscos, caracoles marinos y algas, Reiji llamó a Poliwag y comenzó a regresar al refugio. Pero el pequeño renacuajo ni siquiera podía caminar. El pequeño glotón había comido hasta quedar lleno por primera vez. Sin otra opción, Reiji colocó al pequeño y regordete animal en el balde junto con el resto del botín y los llevó a ambos de regreso. No se había dado cuenta de lo pesado que estaba el pequeño glotón. Ahora que había comido hasta saciarse, era especialmente pesado. Casi no podía levantarlo. Una vez que se fueron, la marea volvió a subir. Permanecer demasiado tiempo en los bancos de arrecife habría sido peligroso. Podrían haber sido arrastrados por las olas. De vuelta en el refugio, antes de procesar los mariscos, Reiji fue al punto de agua dulce para cambiar otro cubo de plástico. Ahora, con 2 cubos de agua medio llenos, preparar una olla de sopa de mariscos y algas marinas ya no era un sueño. Tras traer el agua, también fue a revisar la caña de pescar. El señuelo había desaparecido y el anzuelo estaba vacío. Otro intento fallido. Ya se había preparado mentalmente para esto. ¿Sin pescado? No había problema. Al menos no pasarían hambre esa noche. Cuando regresó con la vara, Poliwag ya dormía junto al fuego, tras haber comido hasta saciarse. Incluso había cavado un pequeño hoyo en la arena y se había acurrucado en él, roncando suavemente. Para no perturbar el sueño de Poliwag, importante para su crecimiento, Reiji comenzó a procesar los caracoles marinos por su cuenta. Descascararlas una por una sería demasiado tedioso, por lo que simplemente rompió las cáscaras para cocinar la carne de una vez. Tras limpiar las conchas, las coció a fuego lento junto con las algas en una olla. La carne de caracol fue a parar a la taza de metal que usaba para beber. Más temprano ese día, mientras caminaba por la playa, había encontrado una sartén debajo de unas rocas. No era de hierro, pero no se había oxidado y eso era suficiente. No importaba de qué estuviera hecho, era útil. Era perfecto para hervir sopa, y la taza de metal servía para guisar caracoles. Como todo era marisco y había sido enjuagado con agua dulce, la salinidad natural significaba que ni siquiera necesitaba añadir condimentos. Este fue, por lejos, la comida más lujosa que Reiji había comido desde que llegó al mundo Pokémon. Un plato, una sopa, carne de caracol y caldo de mariscos y algas, solo mirarlos le hacía agua a la boca. Al ver la carne de caracol y los mariscos burbujear y hervir con las algas verdes, apenas pudo contenerse. Pero tragó saliva y contuvo las ganas de comer demasiado pronto. Los Pokémon podrían comerlo crudo, pero él no. Sin cocinarlo bien, existía el riesgo de intoxicación alimentaria. En una situación de supervivencia, enfermarse podría ser una sentencia de muerte. Mejor morir pronto y acabar con ello cuanto antes. Había tenido suerte esa mañana cuando el agua cruda no lo enfermó. Pura suerte, en realidad. No pensaba correr ese riesgo otra vez. La diosa de la suerte no le sonreiría para siempre. Tragó saliva a Reiji y se le hizo agua a la boca de nuevo al sentir el aroma de la olla hirviendo en la nariz. No pudo evitar tragar saliva. Aún así, abrazó sus rodillas con fuerza y se quedó mirando la olla, obligándose a esperar. Yo, gritó Poliwag con curiosidad al verlo mirando la sartén. Reiji recuperó la conciencia y apartó la mirada de la olla, acariciando en su lugar la redonda cabeza azul de Poliwag con una sonrisa. Poliwag, ¿crees que aún puedes comer? Poliwag miró su vientre. La espiral de su estómago ahora estaba delineada en verde. Todavía estaba visiblemente llena de algas. Reiji también podía verlo. Gracias al estómago semitransparente de Poliwag, el contenido era claro como el día. Con el alga verde en su interior, el vientre blanco y negro habitual de Poliwag ahora parecía negro y verde. Jaja, Reiji no pudo evitar reírse. Parecía que el pequeño estaba realmente disecado. Dejando al curioso renacuajo inspeccionar su propio vientre, Reiji agarró la sartén usando algunas hojas como agarraderas improvisadas y la dejó enfriar, haciendo lo mismo con la taza de metal con carne de caracol. Una vez que todo se enfrió lo suficiente, llegó la hora de comer. Al ver los aceites blancos translúcidos que flotaban sobre la sopa, se lamió los labios instintivamente. Parecía que no habría que frotar mucho después. Antes de empezar, le sirvió a Poliwag un poco de carne de caracol y algas.
Esas dos cosas eran las más abundantes esa noche, aunque no estaba seguro de si Poliwag aún podía comer. Al final resultó que sí. Poliwag seguía creciendo. Ninguna cantidad de comida parecía demasiada. Entonces Reiji le dio más carne de caracol e incluso la mitad de la sopa. Para ser honesto, un plato de carne de caracol hervida en agua y sopa de algas normalmente no tendría muy buen sabor. Pero después de todo lo que había pasado para preparar esta comida, valió la pena. En su viejo mundo, sin aceite, chile, sal, salsa de soja, vinagre y otros condimentos, probablemente ni siquiera lo habría tocado. ¿Y ahora? Se lo estaba comiendo. ¿Por qué? Porque nada hace que la comida sepa mejor que el hambre. Y media hora después, tanto el hombre como Poliwag estaban hartos. El medio cubo de mariscos que habían recogido había desaparecido. Poliwag se los había comido casi por completo. Ahora estaban acostados bajo el techo con goteras de su refugio improvisado, mirando las estrellas y maravillándose por el final de otro día gratificante. Agua, fuego, comida, refugio. Los 4 elementos esenciales para la supervivencia. Y ahora había conseguido los 3 más importantes. Agua, fuego y comida. Las algas de ese arrecife podrían durarles meses. Si a eso le añadimos mariscos y caracoles marinos y sus intentos de pesca, estarían bien. Tenía que admitir que los recursos naturales en el mundo Pokémon eran abundantes, como en el mundo real, donde la gente podía vivir de la tierra. Ahora que la comida y el agua ya no eran una preocupación, era hora de centrarse en entrenar a Poliwag para que ganara experiencia. La seguridad sería la nueva prioridad. Durante estos últimos 3 días de supervivencia, había estado constantemente alerta, evitando cada encuentro con Pokémon a menos que el oponente fuera un pez en tierra firme. Pero con comida y agua aseguradas, el refugio podía esperar. La seguridad ahora era lo primero. Fin del capítulo. Reiji no era tan ingenuo como para confiar su vida a la bondad de un Pokémon salvaje cualquiera. No era tan optimista ni tan inocente. Trataba a este mundo como otra versión de la realidad, una en la que siempre asumía lo peor de todo y de todos a su alrededor. Para decirlo sin rodeos, aparte de su propio compañero Pokémon, no confiaba en nada. Ni en otros humanos ni en otros Pokémon. Esta desconfianza arraigada provenía de una profunda falta de seguridad. Quizás cambiaría al fortalecerse, pero no ahora. Lo único que podría darle a Reiji una sensación de seguridad era ver a Poliwag evolucionar en Poliwhirl. Esa evolución significaría fuerza, y la fuerza era la base de la seguridad. De lo contrario, ¿por qué se esforzaría por evitar a ese Kingler tan matón? Cuando volvió a abrir el panel de competencias de Poliwag, notó algunos cambios sutiles. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 31% nivel. 6,02% habilidad. Humedad barra 0,53% habilidad oculta. Nado rápido barra 1,23%. Movimientos dominados. Lector de mentes barra 0,11%. Bola de hielo barra 0,31%. Refresco barra 0,21%. Burbuja barra 1,31%. Hipnosis barra 0,52%. Doble bofetada barra 2,09%. Golpe barra 0,11%. Nivel 6. ¿De verdad Poliwag llegó al nivel 6? Pensó Reiji. Desde la batalla con Carvanha, Poliwag no había hecho gran cosa. Solo 2 peleas en total. Esas 2 batallas solo le dieron un aumento del 0,5% en experiencia. No, espera, y Reiji de repente se dio cuenta de que Poliwag también había comido 2 comidas completas recientemente. Lo que significaba. Comer también proporcionaba experiencia. Debe ser la experiencia de crecimiento pasivo. Mientras estuviera bien alimentado, se iría haciendo cada vez más fuerte. Al pensarlo bien, Reiji se dio cuenta de que no era tan extraño después de todo. Los Pokémon crecen naturalmente con el tiempo. Este sistema simplemente mostraba ese crecimiento numéricamente. Probablemente así es como evolucionaron los Pokémon salvajes. Creciendo, luchando y luego evolucionando. Sin embargo, la columna potencial claramente limitó ese crecimiento. La evolución podría permitirle superar un poco ese límite. Pero sin objetos raros ni una bendición mítica, la mayoría de los Pokémon pasarían toda su vida así. Apareándose, reproduciéndose y desapareciendo en la mediocridad. En cuanto a las habilidades, no hay cambios. Pero algunos movimientos han mejorado su eficacia. Bola de hielo, burbuja y doble bofetada. Los primeros 2 probablemente mejoraron gracias a Es molesto Wingull, y Doble Slat probablemente ganó mucho al golpear a Carvanha.
El nuevo movimiento fue Pound, un tipo normal con un poder base de 40, nada sorprendente, pero algo. Golpe y doble bofetada eran básicamente el mismo tipo de movimiento. Uno era un solo golpe, el otro una combinación de varios. Ahora, Poliwag tenía un combate cuerpo a cuerpo sólido con doble bofetada, opciones a distancia con burbuja y bola de hielo, curación de estado con actualizar e incluso control de masas con hipnosis. Al mirar la lista de movimientos, Reiji pensó en dos expresiones idiomáticas que la resumían. Un erudito en la paz, un guerrero en la guerra. Ataque y defensa equilibrados. Podía pasar a la ofensiva, retroceder en la defensa, curarse e incapacitar a sus oponentes. Una vez que sus habilidades de movimiento aumentaran de nivel, Poliwag tendría una verdadera capacidad de combate. Espera, ¿dónde está pistola agua? ¿Por qué no tienes pistola agua? Reiji examinó el panel varias veces más, sin rastro del movimiento. Qué extraño. Se suponía que los Pokémon de tipo agua lo traían por defecto. Poliwag, ¿dónde está tu pistola de agua? Reiji miró al pequeño renacuajo acurrucado contra su pierna. Yo. Poliwag inclinó la cabeza, parpadeando tiernamente en confusión. Con un suspiro, Reiji metió una taza en el cubo de agua, dio un sorbo y luego la escupió. Pistola de agua. Es así. Tomó otro gran trago y escupió nuevamente. Yo. El rostro de Poliwag comprendió y, emocionado, saltó hacia el cubo. Antes de que pudiera alcanzarlo, Reiji lo agarró y lo retuvo. No podía arriesgarse a que Poliwag bebiera toda su agua limpia. En cambio, señaló el océano. Ve allí. Bebe todo lo que quieras. Yo. Poliwag asintió con una mirada ligeramente decepcionada. Se dio cuenta de que era el agua de Reiji, y si la bebía, Reiji no tendría nada. Bajo su dirección, Poliwag trotó hasta la orilla, bebió un poco de agua de mar y la escupió alegremente como si fuera una fuente. Está bien, regresa, Poliwag. Reiji le hizo un gesto rápido para que regresara. Era de noche y el mar no era seguro. Un pequeño Poliwag hiperactivo como este podría atraer fácilmente la atención de los depredadores que acechan bajo el agua. Yo. Poliwag se recuperó obedientemente y se sacudió el agua del mar antes de acurrucarse de nuevo junto a Reiji. Cuando Reiji revisó el panel de competencia una vez más, efectivamente, había aparecido un nuevo movimiento. Movimientos dominados. Lector de mentes barra 0,11% bola de hielo barra 0,31% refresco barra 0,21% burbuja barra 1,31% hipnosis barra 0,52% doble bofetada barra 2,09% golpe barra 0,11% pistola de agua barra 0,51%. Así que había estado allí, solo que inaccesible por la deshidratación. Poliwag probablemente ni siquiera se dio cuenta de que tenía el movimiento. La pistola de agua también tenía una potencia base de 40. Ahora Reiji tuvo una idea. Si los tipos agua podían disparar agua, ¿podría haber usado una para mantenerse hidratado cuando se estaba muriendo de sed? No, y probablemente no. Negó con la cabeza, descartando la idea. Lo había visto claramente. Poliwag había escupido agua de mar. A menos que estuvieran en un río de agua dulce, la pistola de agua seguiría siendo agua salada no potable. Aunque fuera agua dulce, no le interesaba beber agua que saliera de la boca de un Pokémon. Simplemente, no, gracias. Con la incorporación de dos nuevos movimientos, llegó el momento de diseñar un plan de entrenamiento. La pistola de agua sería la prioridad. Era fácil de practicar. Solo disparaba al océano, sin pérdida de energía. El lector de mente seguía siendo un misterio. No tenía ni idea de qué hacía realmente y necesitaba más pruebas. Bola de hielo no era stab. No es ideal por ahora. Renueva la resistencia necesaria, no es adecuado para un entrenamiento constante. Bubble era redundante ahora que tenían Battle Gun, a menos que Poliwag eventualmente aprendiera Bubble Beam. La hipnosis y la doble bofetada serían prioridades secundarias, después de que se puliera Battle Gun. Pound era redundante. Double Slap ya llenaba ese nicho. Así que el plan de entrenamiento final fue: primero nivel pistola de agua. Segundo hipnosis y doble bofetada. Y por último refresco y bola de hielo. Cuando Reiji finalizó el plan, se dio cuenta de que Poliwag se había quedado dormido sobre su pierna, roncando suavemente. Se rió entre dientes sin poder hacer nada, luego agarró algunos restos de tela de su trabajo de reparación de lona y los colocó suavemente sobre Poliwag como una manta. Luego él también se quedó dormido. Fin del capítulo. El quinto día de supervivencia en la isla desierta comenzó bajo otro sol abrasador.
Reiji no había pegado ojo. Se levantó con ojeras. Ni siquiera recordaba cómo había conseguido dormirse las últimas noches. Quizá era puro agotamiento por haber practicado su técnica de pesca sin parar durante 2 días. Desde la siesta de ayer por la tarde, no había podido dormir nada. Le preocupaba constantemente que un Kyogre le tendiera una emboscada en la oscuridad, o que algún Pokémon salvaje lo atacara en plena noche. La fogata incluso se apagó una vez en plena noche, y vio lo que parecían un montón de linternas verdes. Sin duda, los ojos de Pokémon nocturnos. Eso lo asustó lo suficiente como para reavivar frenéticamente el fuego, y después de eso, no durmió ni un instante. No era solo el miedo. El romper de las olas lo estaba volviendo loco. Al principio, eran un ruido de fondo relajante, pero ahora eran enloquecedores. Sus oídos estaban prácticamente llenos de callos. ¿Cuánto tardaría en acostumbrarse a ese romper sin fin? Además, llevaba 5 días seguidos sin llover. Reiji empezaba a sospechar que había aterrizado en algún punto del ecuador de este mundo Pokémon. El calor era insoportable. Una frase le vino a la mente. La vida me atormenta 1000 veces, pero la amo como un primer flechazo, no había otra opción. La supervivencia en la isla desierta debía continuar. Esa mañana, Reiji y su compañero Poliwag se levantaron más temprano de lo habitual. El plan de entrenamiento ya estaba establecido, y con su supervivencia en juego, no había tiempo para dormir. Reiji primero fue al punto de recolección de agua y cambió un recipiente de plástico, llevando un cubo lleno de agua fresca a su refugio. Ahora tenían 1,5 cubos de agua utilizable, suficiente para todo el día. Había tardado toda la noche en llenar ese cubo, hasta el punto de que incluso se había desbordado. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Estaba completamente oscuro, y no se atrevía a moverse. Si pisaba o chocaba con un Pokémon salvaje por accidente, seguro que lo cazarían. Y con la visibilidad casi nula, ni siquiera podría escapar. Para evitar riesgos, Reiji decidió que era mejor dejar el cubo afuera durante la noche. Al fin y al cabo, valoraba su vida. Un poco de cobardía no era nada comparada con la supervivencia. Colocó los cubos a la sombra y los cubrió con espuma para evitar que el agua se evaporara. Luego, tomando su fiel caña de pescar, regresó al lugar de pesca del día anterior para comenzar una nueva ronda de pesca. Desde que atrapó a Carvana, no había tenido suerte. Francamente, se estaba volviendo vergonzoso. Hoy, pasar a lo que pasara, tenía que conseguir algo. Afortunadamente, el cebo de hoy ya no eran solo hojas. Poliwag se despertó poco después de él y saltó junto a él hasta el lugar rocoso de pesca. Esta vez, Reiji no dejó que el pequeño se quedara sentado. Levantó a Poliwag, lo miró fijamente a los ojos y dijo solemnemente: Poliwag y... ¿Yo? ¿Yo? Poliwag ladeó la cabeza, confundido. Nunca había visto a Reiji tan serio. Dejó de hacer tonterías y lo miró fijamente, esperando escuchar lo que tenía que decir. Poliwag, a partir de hoy, las cosas se van a poner difíciles. Espero que aguantes, dijo. No tenía ni idea de si Poliwag lo entendería, pero esperaba que el pequeño captara el mensaje. Necesitaba que Poliwag se fortaleciera lo más rápido posible. Era la única manera de que ambos pudieran sobrevivir. Reiji se encargaría de encontrar comida. Lo único que Poliwag tenía que hacer era fortalecerse. ¿Yo? Poliwag no entendía bien lo que decía Reiji, pero al ver su rostro serio, asintió con determinación. Bien, dijo Reiji con un suspiro de alivio. Si Poliwag lo entendía, aunque fuera un poco, era suficiente. Hora de empezar el entrenamiento. Poliwag, tu entrenamiento de esta mañana es usar la pistola de agua. Cada vez que ganes un 1% de competencia, podrás descansar un ciclo de reloj de arena. Mientras buscaba basura, había cogido un reloj de arena. Cada ciclo duraba unos 5 minutos. Entonces, por cada aumento del 1% en el dominio de la pistola de agua, Poliwag obtendría un descanso de 5 minutos. Mantuvo el listón bajo al principio. Si presionaba demasiado, Poliwag podría desanimarse. Con el sistema de competencia que tenía, estaba bien ir mejorando poco a poco. Anoche, Poliwag había ganado un 0,5% solo jugando en el agua, así que mejorar la habilidad debería ser fácil al principio. ¿Y la precisión? No le preocupaba por ahora. Con solo disparar la pistola de agua era suficiente para mejorar su dominio. Podría mejorarla más adelante. Colocó el reloj de arena sobre una roca y se volvió hacia Poliwag. Poliwag, ¿entiendes? Poliwag miró el cronómetro, vio que la arena comenzaba a caer e inmediatamente asintió. Muy bien, ve.
Usa la pistola de agua allí en la zona poco profunda, dijo Reiji, señalando un punto tranquilo en la orilla. Yo. Poliwag asintió con determinación y saltó al agua, sorbiendo y expulsando alegremente agua de mar. De vez en cuando, se zambullía en las aguas poco profundas para mordisquear algas frescas. Reiji no dijo nada. Lo importante era que el pequeño fuera feliz. Se avecinaban muchos momentos difíciles. Por ahora, podía disfrutar de un poco de diversión infantil. Mientras Poliwag entrenaba con la pistola de agua, Reiji sacó la carne de marisco sobrante de la noche anterior. Había fermentado durante la noche y ahora tenía un olor acre y agrio, perfecto como cebo. Con cuidado enganchó la carne maloliente en su sedal y la arrojó al mar. Para él, el hedor era horrible, pero para los peces, especialmente los carroñeros, era un placer irresistible. Una vez que el cebo estuvo en el agua, Reiji se recostó en las rocas, observando cómo flotaba el flotador y revisando de vez en cuando la pantalla de estado de Poliwag. La habilidad de la pistola de agua ya estaba subiendo rápidamente, superando el 1% y seguía subiendo. No detuvo a Poliwag. El pequeño se lo estaba pasando en grande, chapoteando en la agua y disparando pistolas de agua con desenfreno. Más tarde, Reiji tendría que enseñarle cuán profundo era realmente el mundo y cómo no había vuelta atrás al juego despreocupado una vez que se sabía lo que estaba en juego. Mientras vigilaba el flotador, notó algo. Se balanceaba, se sumergía ligeramente debajo de la superficie y luego volvía a subir. Algo había mordido el anzuelo. Emocionado, Reiji agarró la caña con fuerza. Por fin, un mordisco. Pero y el movimiento era extraño. La carroza se inclinaba y subía una y otra vez, ligera y rítmicamente. Espera, ¿esto es solo picoteo?, murmuró. Esto se conocía como picotear el flotador. Una señal del flotador en la que el flotador se hunde ligeramente y luego vuelve a subir según una única marca. Esta marca, llamada división, era la forma en que los pescadores interpretaban las sutiles señales del flotador. Para Reiji, parecía como si la carroza se moviera ligeramente, hacia arriba y hacia abajo, una y otra vez. Lo llamaba libélula en el agua y era una de las señales de flotador más frustrantes que existían. Solía significar que los peces pequeños mordisqueaban el cebo o que no se comprometían con la picada. Leer las señales de los flotadores era una habilidad esencial en la pesca. Solo leyéndolas correctamente se podía saber si algo estaba realmente en el anzuelo y su tamaño. Pero el comportamiento del flotador podía cambiar drásticamente según el cebo, las condiciones del agua, la temporada y otros factores. Incluso los pescadores expertos se marchaban con las manos vacías al cambiar de zona de pesca. ¿Y los principiantes? Bueno, la mayoría no pescaron nada. Ejem. Así es, Reiji no había pescado nada. No era solo la falta de cebo o equipo adecuado. Eran las malas condiciones. El viento y las olas de la costa eran demasiado fuertes. Eso no era una excusa, era un hecho. Simplemente estaba siendo honesto. Era un pescador de interior experimentado, acostumbrado a las riberas de ríos y lagos. Por supuesto, la pesca en el mar lo iba a despistar. Volver con las manos vacías era perfectamente razonable. Él, Reiji, un pescador experimentado del corazón del país, no aceptaría calumnias. A decir verdad, los pescadores odiaban sobre todo las señales de toque con flotador. No sabían si recoger el sedal o esperar. Pero como estaba usando carne de mariscos como cebo, no necesitaba preocuparse de que los peces pequeños se metieran con el anzuelo. La extracción de flotación generalmente se reducía a dos posibilidades. 1. Los peces pequeños picaban el cebo. Estaban demasiado débiles para morder, pero el olor los atraía y seguían mordisqueando. Si el cebo era demasiado blando, lo destrozaban sin siquiera picar. 2. Un pez grande probaba el cebo con cautela. Si decidía que la comida era segura, se la tragaría de un trago. El primer caso no le preocupaba. La carne del marisco era demasiado dura para que los peces pequeños la rompieran. Pero el segundo. Si eso era lo que estaba pasando, entonces había dado en el clavo. En cuanto mordiera, el flotador se hundiría decisivamente, como cuando pescó aquella carvana. Un fuerte tirón hacia abajo, hundiendo el flotador, era señal inequívoca de una gran captura. ¿Y si el flotador desaparecía por completo en el agua mientras se movía? A eso se le llamaba flotador negro, la señal ideal para todo pescador. Significaba enganche garantizado. Rasgar las cuerdas de repente, el flotador que había estado balanceándose y sumergiéndose rítmicamente se estrelló hacia abajo, la línea se tensó y el tirón fue tan fuerte que hizo que Reiji perdiera el equilibrio.
Pero sus reflejos eran agudos. En un instante, tiró de la caña hacia atrás, la apoyó contra las rocas, se clavó en el agua con los pies y se mantuvo firme, dejando que el monstruo del mar se agitara mientras él se mantenía firme. Había pensado que solo era un pececito curioso jugando con el flotador, pero también estaba mentalmente preparado para uno grande. Aún así, este poder, esta fuerza, había superado sus expectativas. A juzgar por la tensión de su caña de pescar, era al menos tan fuerte como la carvana que había atrapado antes. Y a ese lo había atrapado mientras estaba medio muerto de hambre. De ninguna manera iba a dejarlo ir. Sintiendo la conmoción, Poliwag dejó de jugar en el agua y corrió hacia la playa, saltando al lado de Reiji y vitoreando. Yo. Yo. Reiji pensó que el pequeño estaba gritando vamos. Vamos. O algo similar. Desde que le prohibió entrar al océano sin permiso, Poliwag se había quedado obedientemente en tierra. Ahora, se relamía felizmente, porque sabía que el pescado había vuelto a estar en el menú. Claro, las algas eran sabrosas, pero la carne era carne. Las verduras eran para emergencias. Si tuviera que elegir, Poliwag elegiría pescado rico en proteínas cualquier día. Y al ver a Reiji con la cara roja y esforzándose, Poliwag estuvo seguro. Este era un gran problema. Reiji, sin embargo, luchaba. Este pez era fuerte, más fuerte de lo esperado. Incluso más fuerte que el último carvana. Su azote era implacable, y le preocupaba que pudiera partir su caña en dos. Esta caña había estado con él durante años, tras incontables noches de pesca. No iba a dejar que se rompiera. De ninguna manera. No iba a soltar la caña ni el pez. Quería ambos, sin concesiones. Con esa mentalidad, se aferró al sedal y luchó contra la criatura marina toda la mañana. Poliwag vitoreó hasta quedarse ronco, y el pez seguía forcejeando. Finalmente, cuando la resistencia del pez empezó a disminuir, Reiji se permitió respirar aliviado. La intensa paliza había agotado a la criatura, y a él también. Pero Reiji no podía descansar. Tenía que mantener la presión. Tenía que agotar al pez. No se trataba solo de comida, sino de orgullo. Había esperado todo el día por un bocado como este. No iba a dejarlo escapar. Aunque le ardían los músculos, apretó los dientes y siguió adelante. Cuestión de honor de pescador. Levantó la caña y dio un paso atrás, aprovechando su flexibilidad para su beneficio. Una, dos, tres veces, una y otra vez, trabajó al pez, debilitándolo aún más con cada ronda. Los forcejeos de la bestia se hicieron más cortos y débiles, hasta que finalmente quedó completamente exhausto. Probablemente había agotado toda su energía durante ese primer golpe furioso. Reiji aprovechó el momento. Estaba tan concentrado en la batalla que se olvidó por completo del entrenamiento de Poliwag. Dedicó todo el día a este pez. Y justo cuando el sol comenzó a ocultarse en el mar, finalmente vio aquello contra lo que había estado luchando todo el día. Carpi no era un koi. No era un Magikarp normal. Era un Magikarp. Tienes que estar bromeando, maldijo Reiji cuando vio la aleta dorsal con forma de corona dorada salir a la superficie. No era que Magikarp fuera incomestible o inútil. Era que no tenía carne. Esa maldita cosa era pura huesos y tendones, construida como un resorte. ¿Cómo demonios pesaba 10 kilos y aún no tenía nada comestible? Él no lo compró. Cualquier criatura que pudiera flotar con Splash durante horas tenía que tener músculos en alguna parte, ¿no? Magikarp era famoso por su resistencia. Podía vivir en aguas contaminadas, océanos, ríos, estanques, charcos, prácticamente en cualquier lugar. Se podía encontrar en cualquier rincón del mundo Pokémon. Y también era conocido por ser uno de los Pokémon más débiles del mundo, a la altura de Wishiwashi. Un par de leyendas de bajo rendimiento. El dragón durmiente y el fénix oculto. Sí, esa frase había sido arruinada oficialmente para él. Aún así, no fue culpa del Magikarp. Al ver a cualquiera de esos dos Pokémon, lo primero que le vino a la mente fue esa frase. Y ahora que lo habían atrapado, no tenía sentido devolverlo. Por inútil que fuera, sería un desperdicio tirarlo. Era la definición misma de una costilla de pollo. Insípida, pero demasiado buena para desecharla. Por más que fracasara, no se escapaba. A menos que haya evolucionado ahora mismo. Pero vamos. No era James del equipo Rocket. No podía simplemente patear a un Magikarp y hacerlo evolucionar. No tenía la armadura mágica que le ayudó a cambiar el destino de un Magikarp débil, lamentable e indefenso. La evolución de Magikarp fue un salto cualitativo. Una transformación de patético a poderoso.
Requirió verdadera valentía y determinación. En las famosas cataratas Magikarp, incluso la tasa de éxito de la evolución era solo del 50%. Quizás eso tuviera algo que ver con la idea mítica de una carpa saltando por encima de la puerta del dragón. Si lograste llegar hasta aquí significaba que realmente anhelabas evolucionar. Reiji había oído las historias. Aunque la evolución de Magikarp estaba rodeada de misterio, una cosa estaba clara. No fue fácil. Y allí estaba, quién sabe dónde, con un Magikarp salvaje que había sacado del mar. Seguro que no había tenido tanta suerte. No evolucionaría en el momento y, ¿verdad? Y bien. Fin del capítulo. Reiji sabía que Magikarp no podía evolucionar tan fácilmente, y sin embargo, cuanto más se acercaba el pez a la orilla, más nervioso se ponía. No había hecho nada malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le sudaba la frente? Desechó esos pensamientos. Pensar demasiado no ayudaba. Primero lo primero. Tenía que aterrizar el Magikarp. Una vez que finalmente lo arrastró hasta el borde del agua, llegó el turno de Poliwag. El pobre chico se había quedado dormido durante el largo enfrentamiento y, honestamente, Reiji no podía culparlo. Poliwag usa doble bofetada para estrellar a ese Magikarp contra la orilla. Gritó Reiji, poniendo sus últimas fuerzas en la orden. Yo. Yo. Poliwag se animó al instante. Ya no estaba somnoliento ni bostezaba. Corrió hacia la orilla con la cola levantada y comenzó a golpear con precisión al Magikarp, que se agitaba. Bofetada. 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 Dos sólidas ráfagas de doble bofetada después, Magikarp estaba en la arena. Aún así, Reiji no se atrevió a acercarse. ¿Y si este patético pez evolucionaba repentinamente de la ira? Más vale prevenir que lamentar. Entonces, a pesar de estar exhausto y con todo el cuerpo dolorido, se obligó a actuar rápidamente, sacó una pokebola vacía y se la arrojó al aturdido Magikarp. Ruido sordo. Un golpe directo. La pokebola se abrió, absorbió al pez en un destello de luz roja y empezó a temblar. ¿Ese lanzamiento? Había practicado. Lanzar piedritas por diversión incluso le había permitido desarrollar una nueva habilidad. Reiji Pokémon. 1. Competencias. Pesca barra 12,12%, lanzamiento barra 11,11%, cocina barra 3,46%. Además de pescar y lanzar, había adquirido habilidades culinarias, probablemente por asar 2 tandas de pescado y preparar una sopa. No es que cocinar fuera particularmente útil sin los condimentos adecuados. Era apenas comestible. Pescar y lanzar eran sus habilidades más prácticas. La primera le había sido muy útil desde el principio, y la segunda le permitía al menos acertar con una Pokéball. Quizá incluso entrenar con cuchillos arrojadizos algún día. Pero al final, nada importaba más que la fuerza de sus Pokémon. Ese era el verdadero poder. A menos que fueras uno de los pocos superhumanos, los humanos eran simplemente débiles. Olvídense de Ash con su superfuerza y resistencia al trueno. Fue solo un error de animación. Aunque la gente de este mundo fuera un poco más fuerte que la de su vida anterior, la diferencia no era tan grande. No lo suficiente como para importar. Todo ese pensamiento ocurrió en un instante, en el mismo momento en que la Pokéball se cerró y la luz roja se desvaneció. Hacer clic. Magikarp había sido capturado. Poliwag, trae la Pokébola aquí, gritó Reiji. No le quedaban fuerzas para mantenerse en pie, y mucho menos para caminar. Su cuerpo le dolía muchísimo. En serio, si hubiera sabido que iba a luchar con ese pez tonto todo el día, se habría dado por vencido desde el principio. Pero para cuando se dio cuenta de lo que era, ya estaba demasiado involucrado. No había vuelta atrás. Tanto esfuerzo, ¿y qué quedó? Un esqueleto de pescado casi sin carne. Menudo chiste. Mientras Poliwag obedientemente empujaba la Pokéball hacia él, Reiji la recogió y mostró la pantalla de estado de Magikarp. Magikarp tipo. Agua género. Femenino. Potencial. 19% nivel. 2,11% habilidad. Nado rápido barra 1, 31% habilidad oculta. Aturdido barra 2,11% movimientos. Salpicadura barra 0,38%, placa barra 0,54%. Mirando las estadísticas de esta cosa, bueno, no había nada que valiera la pena escribir a casa. En todo caso, lo único medianamente interesante fue la habilidad oculta. Pero ni siquiera eso podía ocultar lo mediocre que era este pez. Había nacido para revolcarse en la arena como una sardina seca. En serio, era una sardina. En los juegos, Magikarp evolucionó en el nivel 20. Este ni siquiera estaba cerca.
¿Todo es miedo que tenía sobre una evolución repentina? Totalmente infundado. Aún con la Pokébola en la mano, Reiji miró a Poliwag a su lado. Descansaron media hora mientras el sol se acercaba al horizonte. Pero ahora era el momento de actuar. La marea estaba bajando y eso significaba ganar tiempo. No iba a cocinar a Magikarp de inmediato. Esa cosa podría no ser comestible. No, la prioridad era conseguir más algas y mariscos. Aunque no los comieran esa noche, podrían secarlos y guardarlos para más tarde. No había forma de que se perdiera una marea diaria. Entonces Reiji se enderezó y llamó a su compañero. Poliwag, vamos a buscar tesoros en la playa. Es hora de recolectar algas. Yo. Yo. Poliwag no entendía bien las palabras, pero ver a Reiji moverse le bastó. Saltó con entusiasmo tras él. El pequeño glotón apenas había trabajado hoy, comiendo algas según sus necesidades. Ahora, al ponerse el sol, estaba lleno de energía y saltaba de alegría. En lugar de traer un balde esta vez, Reiji le entregó a Poliwag una botella de plástico para llevar. Poliwag lo sujetó entre sus dientes y lo siguió mientras se dirigían de regreso a las marismas rocosas del día anterior. Al principio fue un poco torpe, aún no estaba acostumbrado a caminar sobre la tierra, pero en el momento que vio el mar, Poliwag se zambulló directamente, con gracia y rapidez. Incluso superó a Reiji, llegando primero al piso donde habían buscado comida el día anterior. Yo. Cantó Poliwag con orgullo desde lo alto de una roca, mientras devoraba algas frescas sin esperar a Reiji. Una vez que Reiji lo alcanzó, no perdió ni un segundo y se puso a trabajar recolectando mariscos. Se estaba quedando sin luz del día. Solo quedaba un rayo de sol sobre el borde del océano. Necesitaba actuar rápido. Al caer la noche, quedaría medio ciego. Carecía de visión nocturna como los Pokémon. Después de todo, era solo un humano. Y la noche pertenecía a la naturaleza. Fin del capítulo. Recogieron aproximadamente media botella de conchas antes de que el sol finalmente se ocultara en el horizonte. Reiji agarró unos puñados de algas y también las metió en la botella. Estaban a punto de regresar. No tenía sentido recoger caracoles de mar ahora, limpiarlos era demasiado trabajo. Poliwag también parecía haber comido hasta saciarse. Reiji le devolvió la botella llena de conchas. Poliwag, sintiendo el agotamiento de Reiji, rápidamente mordió la boca de la botella de plástico y tomó la iniciativa de llevarla de regreso a su refugio. Al ver esto, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Reiji. El pequeño por fin empezaba a crecer un poco. Aunque la comunicación entre ellos todavía era difícil, el pequeño renacuajo parecía comprenderlo cada vez mejor. Estaba empezando a mostrar una verdadera inteligencia emocional. Ya no estaba el Poliwag vacío y desorientado de antes. Mientras Poliwag avanzaba, Reiji abrió su panel de competencia y verificó el progreso de su pistola de agua. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 31% nivel. 6,22% habilidades. Humedad, 0, 53%, habilidad oculta. Nado rápido, 1, 23%. Movimientos conocidos. Lector de mentes, 0,11%. Bola de hielo, 0,31%. Actualizar, 0,21%. Burbuja, 1,31%. Hipnosis, 0,52%. Doble bofetada, 2,24%. Libra, 0,21%. Pistola de agua, 1,67%. En cuanto vio el panel, Reiji notó el progreso de inmediato. La exp había aumentado, y la habilidad para doble bofetada, golpe y pistola de agua había aumentado. Battlegun fue el que más creció. Más de 1%. La libra probablemente aumentó como un efecto secundario del entrenamiento doble bofetada, ya que los dos movimientos eran muy similares. Considerando que no lo había supervisado en absoluto ese día, esta mejora fue impresionante. Tenía mucho tiempo por delante para seguir entrenando. ¿Quién sabía cuánto tiempo estarían varados en esta isla desierta? Tenía tiempo de sobra para entrenar y ayudar al pequeño a hacerse más fuerte. Cerrando el panel, Reiji salió de las aguas poco profundas y miró hacia el largo camino de regreso a su refugio. Estaba completamente agotado. Le dolía todo el cuerpo por la fatiga, y después de salir a buscar conchas en la playa, estaba prácticamente desplomándose. Fue culpa del tonto de Magikarp. El pez lo dejó tan agotado que apenas le quedaba energía para recolectar comida. Arrastrando su cuerpo dolorido, Reiji emprendió el lento y doloroso viaje de regreso al refugio. Para cuando llegó, el cielo ya estaba completamente oscuro.
Lo primero que hizo fue volver a encender la fogata. En esa larga noche, las únicas fuentes de consuelo y seguridad eran el calor del fuego y el pequeño renacuajo que salió saltando del refugio para darle la bienvenida a casa. Y cantó Poliwag con entusiasmo, saltando alrededor de Reiji con emoción. Bueno, abajo. No tengo fuerzas para sostenerte, dijo Reiji con una sonrisa de impotencia. Se agachó para apartar con cuidado al pequeño Pokémon. Tenía cosas que hacer y no podía jugar ahora mismo. Este lugar era bastante seguro. Era su hogar. Por rudimentario que fuera, era todo lo que tenían. Su único refugio. Solo aquí Reiji pudo realmente bajar la guardia. Tras calmar a Poliwag, Reiji no empezó a trabajar en las conchas ni en las algas. En su lugar, liberó a Magikarp de su Pokéball. Ya se había despertado de la paliza anterior, pero eso no importaba. Poliwag, doble bofetada, ordenó Reiji en el momento en que vio al Magikarp cayendo hacia el océano. Yo. Poliwag se puso firme, levantó la cola y la golpeó contra la boca abierta de Magikarp. Golpe. Golpe. Fueron necesarias 2 descargas de doble bofetada para finalmente enviar al Magikarp volando fuera del agua y estrellándose contra la gran roca en la que Reiji usualmente se apoyaba para dormir. El Magikarp apenas estaba consciente. Antes de que Reiji pudiera decir nada más, Poliwag se abalanzó sobre él y le propinó otra ráfaga de bofetadas. Golpe. Si Magikarp tuvo algún pensamiento antes de perder el conocimiento, probablemente fue algo como: puedes matarme, pero no me humilles. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de enfurecerse. Se desmayó en el acto. Juju, jadeó Poliwag tras confirmar el co. Su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Usar movimientos seguidos lo dejaba sin aliento y débil. Bien hecho, Poliwag. Reiji se agachó junto al inconsciente Magikarp y le frotó suavemente la cabeza redonda y azul. Poliwag se animó al instante. Con los ojos entrecerrados, se inclinó ante el tacto y disfrutó felizmente de la atención. Este humano era realmente el mejor. Sus manos eran tan cálidas y reconfortantes. El toque de Reiji le trajo paz, al cuerpo y al alma. Cuando retiró la mano, notó que Poliwag se lamía los labios y miraba con anhelo su palma, claramente queriendo más palmaditas en la cabeza. No dijo que no, pero su mente ya estaba nuevamente en Magikarp. Si el pequeño no lo hubiera noqueado, Reiji no habría sabido cómo manejarlo. Pesaba al menos 10 kilos. Si lo hubiera golpeado con esa cola, no habría podido con él en su estado actual. Y estaba realmente exhausto. No había comido nada en todo el día. Justo ahora, había vuelto a echar un vistazo al panel de habilidades de Poliwag. Su EXP y su dominio de doble bofetada habían aumentado un poco, aproximadamente un 0,12%. Eso le hizo pensar. ¿Debería mantener a Magikarp cerca como saco de boxeo para mejorar las habilidades de Poliwag? Al final, desistió. En cuanto a compañeros de entrenamiento, había presas más fáciles de encontrar. Había muchos debiluchos en la orilla. No se atrevía a meterse con Beedrill. Un solo ataque y un enjambre entero vendría en busca de venganza, no, gracias. Pero había una especie de tipo insecto a la que realmente quería darle una paliza. Se preguntó, ¿y si intimidaba a los bebés, Rayquaza aparecería para golpearlo? Sí, hablaba de Caterpie. Esos tipos eran otro par de sacos de boxeo, igual que Magikarp y Wishiwashi. Lo mismo ocurrió con aves comunes como Spearow y Pidgey, aunque esos dos tenían un rencor de larga data. La lucha por alimentos y espacio limitados había convertido a sus especies en enemigos jurados. Ambos se podían encontrar en esta isla, pero no en grandes cantidades. Solo veía uno o dos de vez en cuando. Fin del capítulo. Aprovechando que Magikarp todavía estaba inconsciente, Reiji comenzó a procesarlo. Honestamente, si no fuera por el hecho de que esta tontería era solo un pez de mala calidad, Magikarp en realidad lucía bastante bien desde afuera. Su apariencia por sí sola podría abrir el apetito. Magikarp era un gran pez rojo, claramente inspirado en el koi rojo de la vida pasada de Reiji. Tenía bigotes largos como los de un bagre, una aleta dorsal dorada en forma de corona sobre la cabeza y diferencias de género. Los machos tenían bigotes amarillos, mientras que las hembras los tenían blancos. Reiji pasó la mano por las escamas rígidas y resistentes del pez, y lo admiró un momento antes de desescamarlo. Como las escamas eran tan duras, optó por destriparlo primero, y al meter la mano, sintió un grumo de objetos granulares.
Cuando acercó los gránulos amarillentos a la luz del fuego, se dio cuenta de lo que eran. Huevas. Huevos de Magikarp sin poner. Ni siquiera le sorprendió. La sobrepoblación global de Magikarp se debía a otra de sus características, además de su vitalidad. La reproducción. Y mucha. Esa es la estrategia de supervivencia de la especie Magikarp. Una tasa de reproducción absurdamente alta que les permitió extenderse por todas las masas de agua del mundo. Según el pescadero que una vez engañó a James, cada Magikarp hembra podía poner hasta 1000 huevos al año. Honestamente, Reiji pensó que esa cifra era probablemente conservadora, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de eclosión, la tasa de supervivencia y otras variables. Probablemente eran incluso más. Así que no, el pescadero no se equivocaba. Magikarp sí que podía producir vida a gran escala, como gallinas poniendo huevos. Pero y esa maldita cosa ni siquiera valía dinero. Por muy prolíficos que fueran, no importaba. Los Magikarp estaban por todas partes. Solo los que evolucionaron a Gyarados tuvieron algún valor real. Y ahí radicaba el dilema. Al igual que el gato de Schrödinger, nunca se sabría si un Magikarp estaba vivo, es decir, si podía evolucionar, hasta que se abriera la caja. Hasta que un Magikarp no evolucionara en un Gyarados, nadie podía saber con certeza si alguna vez lo haría. ¿Qué pasaría si invirtieras todos tus recursos en entrenar a uno, solo para descubrir que no puede evolucionar? Todo se iría al garete. Ningún entrenador invertiría tanto en una apuesta sin garantía de recompensa. Sería mejor capturar un Gyarados directamente. Es más rápido y eficiente. A menos, claro, que tuvieras dinero para gastar. En ese caso, claro, cría los Pokémon que quieras. Perdido en sus pensamientos, Reiji terminó de masacrar al Magikarp. Para no repetir errores del pasado, decidió no dejar ninguna víscera para los carroñeros de la cangreburger. En su lugar, planeó preparar una sopa de mariscos con las huevas, algunos órganos comestibles y aceite de pescado, todo cocinado en su sartén. Afortunadamente se trataba de marisco, ya salado, porque pasar mucho tiempo sin sal agotaría las fuerzas de cualquiera. Las espinas de pescado sobrante se asaron al fuego hasta que quedaron crujientes. Pensó que el calcio sería beneficioso para el desarrollo de Poliwag, ayudándolo a adaptarse a la vida en tierra. Tal como estaba, las piernas del pequeño aún estaban blandas, y caminar parecía una lucha. Resulta que Misty no se equivocaba. Magikarp no tenía mucha carne. Aparte de las tripas, solo tenía huesos con pequeños trozos de músculo adheridos. Ojalá hubiera sido un Farfetch'd, al menos esos vienen con su propia guarnición. Reiji no pudo evitar babear un poco al pensarlo. La cena de esta noche pintaba muy bien. Un esqueleto de pescado a la parrilla y una olla de sopa de algas, mariscos y huevas. Como el Magikarp apenas daba nada comestible, Reiji había añadido algunos mariscos y algas que había recolectado para darle más cuerpo a la comida. Los ingredientes burbujeaban y se revolvían en la sartén, desprendiendo un aroma delicioso que lo hizo tragar saliva por reflejo. No había ninguna técnica para esto. Era solo una olla grande de sobras preparadas para llenar su estómago, no para impresionar a nadie. No era precisamente una cena elegante. Pero después de un día entero de hambre y forcejeo con ese pez tonto, le olía a gloria. Las vísceras del pescado se cocinaron más rápido que las espinas, y el guiso estuvo casi listo antes de terminar de asarlo. Esta vez, no iba a dejarlo enfriar primero. Lo estaba tomando como un estofado. Sus tazones. 2 hojas anchas que había aplanado antes. Una para él, otra para Poliwag. Yo. Poliwag olió el aroma con evidente hambre y anticipación. La carne realmente satisfacía más que las plantas. El pequeño había estado comiendo algas todo el día, y claramente no era suficiente. Ahora estaba prácticamente babeando. Tranquilo, ya casi está, dijo Reiji, al ver los enormes ojos negros de Poliwag, que prácticamente miraban fijamente la sartén. Rápidamente agarró unos trozos de vísceras de pescado con sus palillos improvisados y los dejó caer sobre la hoja. Yo. Poliwag saltó hacia adelante y lo mordió sin dudarlo, solo para escupirlo de inmediato, abanicándose y jadeando de dolor. ¿Hace calor, eh? Dijo Reiji, entre divertido y exasperado. Agarró la taza de hojalata y la llenó de agua fría. Poliwag se lo tragó de un trago, pero el ardor no desapareció. El pobrecito seguía revolcándose en la arena, visiblemente aún dolorido. ¿Te olvidaste de Refresh? ¿Eh? Poliwag parpadeó. Y entonces lo comprendió. Claro. Refrescar. ¿Cómo no se le había ocurrido? Avergonzado, Poliwag se sonrojó y apartó la mirada.
¡Qué humillante! Olvidar uno de sus propios movimientos así, ¡qué vergüenza! No quería nada más que enterrar la cabeza en la arena. Pero justo cuando estaba a punto de activar actualizar, se escuchó un sonido familiar y lo activó instantáneamente. Guaaki guaaki. Otra vez es molesto Wingull, suspiró Reiji, frotándose la frente. Esto no está bien. Poliwag, quien segundos antes se revolcaba en la arena en agonía, olvidó al instante la quemadura. Todo su cuerpo se tensó de rabia. Se giró hacia la roca cercana donde se había posado el Wingull y disparó una furiosa pistola de agua. Desafortunadamente, ni siquiera se acercó. Su puntería era deficiente y el alcance era limitado. Típico. Acababa de aprender el movimiento. Fin del capítulo. Como era de esperar, la pistola de agua de Poliwag no dio en el blanco. Ante el débil chorro de agua de Poliwag, Wingull se limitó a batir sus alas y a emitir un grito burlón aún más fuerte. ¡Wuo, wuo, wuoi! Ni siquiera había venido aquí con malas intenciones, solo quería comprobar si el dúo de hombre y monstruo de ayer todavía estaba por allí. Cuando voló cerca y divisó la fogata, se dio cuenta. Sí, eran ellos. Cuando llegó, Wingull ni siquiera emitió un sonido. Se quedó callado hasta que vio a Poliwag quemarse los labios por comer demasiado rápido, entonces no pudo contener la risa. ¿Y la pistola de agua que vino después? Wingull ni siquiera se molestó en esquivarla. No hacía falta. Yo. Poliwag, al ver que su ataque fallaba, se puso furioso. Se levantó y cargó contra Wingull. Pero Wingull, al ver al pequeño renacuajo acercarse corriendo, simplemente extendió sus alas blancas y despegó. Pensó. Este pequeñín aún no lo entiende. Puedo volar, ¿sabes? El resultado fue evidente. Poliwag no pescó nada y regresó al refugio cabizbajo, murmurando quejas a Reiji. Yo. Está bien. No te preocupes. Una vez que evoluciones, podrás golpearlo. Créeme, Reiji acarició suavemente la cabeza de Poliwag para calmarlo, ofreciéndole consuelo con sus palabras. A decir verdad, se estaba conteniendo la risa. Si acaso, quería saludar a Wingull con el pulgar hacia arriba. Gracias a que Wingull era el villano perfecto, ahora podía despertar el espíritu de lucha de Poliwag. De lo contrario, la transición de días despreocupados a un entrenamiento agotador habría sido demasiado dura para el pequeño. Mientras Wingull estuvo presente, siempre que Poliwag se relajaba, quería jugar o luchaba por seguir adelante, podía traer a Wingull a escena para despertar la ira y reavivar el espíritu de lucha. Era la herramienta de motivación perfecta. Tras los ánimos de Reiji, Poliwag se sintió mucho mejor. Mientras Reiji estuviera allí, podría recuperarse de cualquier cosa, por frustrante que fuera. Una vez que Poliwag se calmó, Reiji empezó a alimentarlo, convirtiendo su frustración en apetito. Come, dijo. Para comer algas y mariscos recién cocinados, Poliwag terminó usando refrescante varias veces esa noche para curarse los labios quemados. Incluso la cola magullada por atrapar a Carvana se curó con refrescante. Mientras tanto, mientras Poliwag no miraba, Reiji le arrojó algunos mariscos hervidos a Wingull y comenzó su propia comida. No podía esperar más. Tenía mucha hambre. Tomó un buen trago de sopa de mariscos para entrar en calor y luego empezó con las algas, las almejas y las huevas. Como un mano, se llenó rápidamente. Pero Poliwag apenas estaba empezando. A partir de ahí, su trabajo consistía en seguir alimentando a Poliwag mientras en secreto arrojaba más mariscos a Wingull. Finalmente, retiró del fuego los crujientes huesos asados de Magikarp. Para que Poliwag los digiriera mejor, trituró los huesos y la carne en trocitos antes de dárselos al renacuajo. Tranquilo. No te apresures, dijo Reiji, preocupado de que Poliwag comiera demasiado por su entusiasmo. Por supuesto, no lo detuvo. Poliwag seguía creciendo. Comer más formaba parte de ello. Sobrevivían en una isla desierta con comida limitada. Mientras fuera comestible, la comían, incluidas las espinas de pescado. Eran difíciles de digerir para un humano, pero no para un Pokémon. Sus sistemas digestivos eran muy superiores. Si Poliwag no quisiera comerlos, no lo obligaría, pero entonces simplemente volvería a comer verduras. Cuando Poliwag casi terminó, se bebió lo que quedaba de la sopa de mariscos. Aún quedaba la mitad del esqueleto de Magikarp. Reiji también lo aplastó para guardarlo. El resto sería el desayuno de mañana para Poliwag. Necesitaría energía para entrenar. Ese Magikarp era enorme. Solo la mitad de sus huesos, una vez asados hasta secarlos, aún pesaban alrededor de 3 kilos, al menos según la estimación de Reiji.
Para evitar que Wingull lo robara, empacó los huesos triturados en una botella de plástico y la enterró debajo de la arena donde dormían. Con todo listo, Reiji añadió más leña a la fogata, asegurándose de que ardiera hasta la mañana, y se preparó para dormir. Poliwag, me voy a la cama. Si no tienes sueño, vigila un rato, dijo Reiji, recostándose contra la roca que le resultaba familiar y contemplando el cielo estrellado, bostezando ampliamente. Era su quinta noche en la isla. El caos de la supervivencia le había impedido extrañar su antiguo mundo. De todos modos, no podía regresar. No tenía sentido pensar en ello. Olvídalo. Duerme primero, murmuró, apartando los pensamientos. Sinceramente, este mundo no era tan malo. Aquí, podría aplastar a la competencia con solo conocer la Tierra. Claro, no funcionaría con los súper ricos ni los poderosos, pero con la persona promedio. Su conocimiento, antes inútil, de los Pokémon podría realmente brillar aquí, si pudiera sobrevivir lo suficiente para usarlo, y la gente se vuelve extraña cuando tiene demasiado tiempo para pensar. Entonces dejó de pensar, apartó la lámina de espuma aislante del fuego, apoyó la mano sobre el cuerpo de Poliwag y rápidamente se quedó dormido. Después de que Reiji se durmió, Poliwag se escabulló silenciosamente de debajo de su mano y miró a Wingull en la distancia. Yo. Salió del refugio para no molestar a Reiji y comenzó a maldecir a Wingull desde lejos. A Wingull no pareció importarle en absoluto. Se pavoneó tranquilamente con el pico. Aunque estaba confundido por una cosa. ¿Por qué ese humano le había lanzado comida? ¿En qué estaba pensando? Wingull no había comido la comida, por supuesto. Como pájaro, tenía instintos. No comías comida de desconocidos sin saber si era segura. Pero había escondido secretamente un marisco bajo su garra, planeando llevarlo a su nido y probarlo allí. Cualquiera que fuera la intención del humano, estaría a salvo en su propio nido. No habría forma de que ese tipo pudiera encontrarlo. Tras terminar de acicalarse, Wingull oyó a Poliwag seguir insultándolo, pero no le importó. Simplemente abrió el pico y gritó. ¡Wuo! Y batiendo sus alas, Wingull se alejó de la playa con sus mariscos cocidos. Lo que no sabía era que sus gritos lastimaban a Poliwag más que todos los insultos. Poliwag se abrió otra vez. Al final, quien se toma en serio pierde. Poliwag aún tenía mucho que madurar. Cuando Wingull finalmente desapareció de la vista, Poliwag regresó al refugio enfadado y se desplomó a los pies de Reiji. Sus pesados párpados se cerraban bajo el peso del sueño. Sus ojos se cerraron lentamente y Poliwag se quedó dormido y profundamente. Fin del capítulo. Sexto día de supervivencia en la isla desierta. Hoy no llueve, ni una sola nube a la vista. Solo otro día radiante y soleado. Reiji hacía tiempo que se había acostumbrado a estos cielos implacablemente despejados. La noche anterior también había dormido decentemente. Durmió de corrido hasta el amanecer. Por eso, podía agradecerle al pez tonto, aunque esperaba que no volviera a ocurrir. De verdad que no quería despertar en las fauces de un Beartic. Tras levantarse, no molestó a Poliwag, que aún dormía. En cambio, se estiró y se relajó con unos ejercicios de calentamiento ligeros. Una vez que su cuerpo despertó, se dirigió solo al lugar de recolección de agua para reemplazar el balde que se había estado llenando con agua fresca desde el día anterior. El contenedor ya estaba rebosante. No había tenido energía para cambiarlo la noche anterior, gracias de nuevo a un pez tonto que lo había dejado completamente exhausto. Incluso después de una noche de descanso completo, aún le dolía el cuerpo esta mañana. Ese, pensó, era el precio de pescar una gran presa. Al llegar al punto de recogida, el cubo le resultó demasiado pesado para levantarlo de una sola vez. Así que tuvo que hacer 2 viajes para transferir la mitad a un cubo de repuesto. Tras llevar el recipiente medio lleno de vuelta al refugio, ahora tenía un balde y medio de agua fresca. Antes tenía la misma cantidad, pero anoche habían usado medio cubo, reduciéndolo a 1. Ahora, con el medio cubo nuevo, le quedaba 1,5, y con el cubo nuevo lleno, eran 2 cubos llenos. Era más que suficiente para beber y cocinar. Para bañarse, sin embargo, aún necesitaría recolectar más. Mientras Reiji regresaba al refugio con el agua, notó que Poliwag ya se había despertado. Aún no estaba del todo despierto. Sus grandes y brillantes ojos negros aún estaban aturdidos, y se relamía somnoliento con sus regordetes labios rosados. Pero tan pronto como lo vio, Poliwag se animó y salió corriendo del refugio para saludarlo. Yo. Tranquilo, ¿no ves que estoy ocupado? Reiji hizo un gesto con la mano para evitar que Poliwag saltara sobre él.
todavía sostenía un cubo de agua, y si el pequeño lo tiraba, la cosa se complicaría. Yo, Poliwag se detuvo obedientemente y se hizo a un lado cuando vio el balde. Observó cómo Reiji llevaba el agua al refugio, la dejaba en el suelo y luego se daba la vuelta para buscar más. Poliwag bajó la mirada hacia su propio cuerpo redondo y regordete. Sin manos. Aunque quisiera ayudar a Reiji a cargar el cubo, no podría. Miró fijamente las manos de Reiji, esas manos que levantaban y arrastraban cosas con tanta facilidad. Y entonces pensó en su forma evolucionada, que sí tenía manos. Pero ¿cuándo ocurriría eso? ¿Cuándo evolucionaría? ¿Cuándo podría finalmente ayudar de verdad a Reiji? Sumido en sus pensamientos, Poliwag empezó a seguir a Reiji de vuelta al punto de recogida. Pero, aún distraído, no lo vio en el viaje de regreso y chocó contra él. Yo. Poliwag se hinchó, molesto, hasta que levantó la vista y vio con quién había chocado. Entonces se tranquilizó rápidamente. Nunca podría enojarse con Reiji. ¿Qué pasa, Poliwag? Pareces un poco raro hoy, preguntó Reiji, dejando el cubo en el suelo y arrodillándose frente a él, acariciándole suavemente la cabeza. Había notado que el pequeño estaba perdido en sus pensamientos desde que salieron del refugio. ¿Pero qué clase de preocupaciones podía tener un simple renacuajo? De verdad que no lo entendía. Después de todo, solo llevaba 3 días con Poliwag. Si podía leerle la mente con tanta facilidad, bien podría ser psíquico. Pero desafortunadamente, no lo era. Era solo un ser humano común y corriente. En el mejor de los casos, era un humano de dimensiones superiores que había sido arrojado al mundo Pokémon, solo para ser degradado dimensionalmente a un tipo promedio. Su única característica especial era el panel de competencia. Comparado con la gente normal, era apenas un poco más fuerte. Poliwag no sabía cómo expresarse. Así que, en lugar de eso, mordisqueó suavemente el dedo de Reiji, se acercó a la arena y empezó a dibujar un boceto sencillo de Poliwhirl. Cuando terminó, Reiji lo reconoció inmediatamente. Era el mismo boceto que había dibujado para Poliwag unos días atrás. Sin embargo, la habilidad de Poliwag para dibujar era pésima. Apenas se podía distinguir el contorno de un Poliwhirl. Había formado un círculo presionando su vientre contra la arena blanda. Luego añadió 4 huellas a su alrededor para las extremidades y 2 medias huellas encima para los ojos. Ese fue el dibujo completo. Entonces, Poliwag rodeó el boceto y pisó el lugar donde estarían las manos de Poliwhirl. Mirando a Reiji, cantó. Yo. Después de eso, regresó caminando como un pato, mordisqueó nuevamente su dedo y luego señaló el balde de agua que estaba cerca. Con todo este lenguaje corporal, Reiji finalmente juntó las piezas. ¿Quiere evolucionar, y el cubo? Espera, ¿quiere ayudarme a llevar el cubo? Se preguntó. Entonces recordó las mordeduras en los dedos y el gesto hacia el balde, y todo encajó. Poliwag quiere manos. Quiere llevar agua. Quiere ayudar. Reiji esbozó una sonrisa de impotencia. El pequeño sí que tenía un buen corazón. Pero la evolución no era tan sencilla. Poliwag necesitaba alcanzar el nivel 25 para evolucionar, y aún le faltaban 19 niveles. Era un largo camino. Aún así, Reiji estaba profundamente conmovido. Poliwag estaba creciendo. Ya no era solo un pequeño travieso que acompañaba a los demás. Empezaba a querer ayudar con las tareas. Era una gran señal. Pero tampoco quería aplastar la motivación del pequeño. ¿Así que eso se trata? No te preocupes, algún día tendrás manos, dijo Reiji, dándole otra palmadita en la cabeza. Luego su tono se tornó serio. Pero tener manos requiere mucho trabajo. ¿Puedes con eso, Poliwag? Yo. Ya no había miradas aturdidas. Los ojos de Poliwag estaban llenos de determinación mientras asentía con firmeza. Saldría adelante. No lo subestimes. Puede que fuera un renacuajo que casi muere de hambre, sin saber siquiera que las algas eran comestibles, pero seguía siendo un renacuajo con orgullo. Reiji se rió para sí mismo. No pierdas la motivación después de 3 minutos, ¿de acuerdo? Vamos, Poliwag. Tenemos mucho que hacer hoy. Tú también tienes que entrenar y tras animar al pequeño, Reiji recogió el cubo y le hizo un gesto para que lo siguiera. Juntos, regresaron al refugio. Hombre y renacuajo, uno al lado del otro. Fin del capítulo. Poli. Poliwag respondió con energía al llamado. Solo pensar en evolucionar pronto, conseguir manos y poder ayudar a Reiji, no podía esperar. Reiji tenía mucho que hacer hoy.
Después de dejar el cubo de agua, planeó ir a buscar basura. Estos últimos días, mientras intercambiaba cubos de agua, había visto bastantes cosas útiles esparcidas a lo largo de la playa rocosa. Hacía varios días que no salía a buscar comida, y la picazón era real. Se preguntaba si encontraría otra Pokéball. Esas cosas eran como refrigeradores naturales, perfectos para almacenar comida. De lo contrario, no tendría más remedio que comerse todo lo que pescaba el mismo día. ¿Y si no podía terminarlo todo? ¡Qué desperdicio! Ni siquiera había pescado nada hoy. Se estaba adelantando pensando en almacenar comida. ¿Qué agallas tenía? En el tramo de costa rocosa junto al punto de recolección de agua no había ningún Pokémon particularmente peligroso. Solo algunos Caterpie, Spearow, Pidgey y Weagle. El más peligroso entre ellos sería Beedrill, el clásico Pokémon de tipo bicho agresivo y basado en enjambre. Pero mientras no te adentrarás en una colonia de Beedrill, no te atacarían sin provocación. Los Beedrill eran muy territoriales. Ese instinto territorial en realidad hizo que fuera más fácil tratar con Beedrill que con el Kingler que vivía al otro lado de su refugio. Su refugio estaba encajado justo entre estos dos enjambres de Pokémon combustible de pesadilla. Eligió buscar comida del lado de Beedrill porque la playa no era parte de su territorio, solo el bosque. Por otro lado, sin embargo, Kingler reivindicó tanto el bosque como la playa. Luego estaban los Spearow y los Pidgey. Peligrosos, sí, pero los humanos no estaban en su menú, así que no entró en pánico. En realidad, la zona de Caroñeo no estaba lejos, justo afuera de su refugio. Simplemente le había dado pereza hurgar hasta ahora. Poliwag, vamos a buscar comida, gritó Reggie. El niño y su renacuajo se dirigieron a la playa de buscar comida. Lo primero que encontraron fueron un sinfín de basura blanca. Poliestireno por todas partes. No era muy útil, aunque algunas cajas de poliestireno podían contener agua. Luego llegaron las botellas y los cubos de plástico. No necesitaba más botellas, pero cubos. Esos siempre eran bienvenidos. Perfectos para almacenar agua. Clam, clam, clam. Oro. Genial. Exclamó Reggie al encontrar una olla de metal. La golpeó y no encontró óxido. Debía ser de acero inoxidable. Ideal para hervir. Se acabó intentar hervir agua con esa pequeña jarra de hierro que apenas le daba para un sorbo. Esta olla por fin le permitiría beber hasta saciarse. Era más o menos del tamaño de una olla arrocera casera. Y bastante profunda. Debería poder hervir el equivalente a 5 o 6 botellas a la vez. Un buen hallazgo. Me lo quedo. ¿Un salvavidas? Vio un flotador naranja. No estaba mal, lo aceptaría. No es que pensara nadar, pero sería un bonito adorno. Una mesita de madera y un barreño de plástico. Más cosas. Las agarró también. ¿Una red de pesca? Reggie cogió una red, pero estaba demasiado rota, enredada sin posibilidad de reparación. Pase. ¿Cuerda? Eso es útil. Tiró de una cuerda y descubrió que no se había podrido por el agua del mar. Solo estaba atascada bajo una roca. Cortó el extremo suelto con su navaja y se lo guardó en el bolsillo. Después de varias vueltas alrededor de la playa rocosa cerca de la fuente de agua, todavía no había encontrado la Pokéball que estaba esperando. Bueno, no exactamente nada. Encontró la mitad de una. Una Pokébola rota, completamente inútil. Al quedarse sin cosas para recoger, Reggie también agarró un poco de plástico impermeable y algunos trozos de tela rasgada para reforzar el refugio más tarde. La leña no era un problema. Había bastante alrededor del refugio. Más que suficiente para mantener el fuego encendido durante mucho tiempo. Rebuscando en la vida. Simple, honesta y nada impresionante. Justo cuando estaba a punto de llevar su botín de regreso, Reggie notó algo. Poliwag, que lo había estado siguiendo, ahora había desaparecido. ¿A dónde se había metido el pequeño gourmet? Dejó los objetos que había recogido y observó la playa. Ni rastro del renacuajo. Pero entonces vio algo más. Una red hecha de cuerda, enredada con un flotador de espuma, estaba siendo empujada hacia la orilla por las olas. Genial. Lo dejó todo y corrió a la orilla para recuperar la red. La red seguía siendo resistente. La desenredó del flotador y al instante pensó en un uso. Una hamaca. Sí, no pudo evitarlo. Fue lo primero que se le ocurrió. La cuerda era gruesa y los agujeros anchos. Sería una red de pesca terrible, pero una hamaca estupenda. Golpe, 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 golpe. Justo cuando estaba apilando la red de la hamaca con el resto de los artículos, oyó un golpe familiar.
Sin duda era Poliwag usando el doble golpe. ¿Poliwag? Reiji se giró hacia el sonido. Esa parte de la playa tenía una curva recta, así que no podía verla, solo oír la acción. Al darse cuenta de que podría ser su compañero, lo dejó todo y corrió hacia la orilla de la playa. Al doblar la esquina, vio a Poliwag dándole un coletazo a un pez tonto. ¿Eh? ¿Magikarp? ¿Es esa cosa tonta otra vez? Reiji exhaló aliviado. Siempre y cuando no fuera algo peligroso. Su mayor preocupación era que Poliwag había elegido una pelea que no podía ganar y había terminado en problemas. Que la gente no muriera en el anime no significaba que no pudiera morir aquí. Este era el mundo real. Mueras, fueras protagonista o no. Al ver que solo era un Magikarp, se relajó. Aunque no tuviera mucha carne, la carne seguía siendo carne. Lo tomaría. Se movió para lanzar una Pokébola y detener el movimiento del Magikarp. Esta parecía un poco más fuerte que la anterior. Había recibido múltiples bofetadas dobles y seguía coleando. Con razón era conocido por su tenacidad. Un animalito duro. Pero ya lo habían tirado a la arena. No iba a ninguna parte. El pescado estaba en la tabla de cortar, listo para el cuchillo. Se preguntó dónde lo había encontrado Poliwag. La suerte estaba del lado de ese pequeño gourmet. Poli. Poli. Poliwag, al oír sus pasos, se giró alegremente, saltando de emoción y llamándolo con orgullo, ansioso por mostrarle su premio y ganarse elogios. Este Magikarp lo había atrapado todo él solo. Fin del capítulo. Antes de que Reiji pudiera dar un paso adelante para capturar al Magikarp, Poliwag, feliz de verlo, no notó el peligro que se acercaba. El movimiento del Magikarp en la playa había atraído a un invitado no invitado. Un depredador del cielo. Cui cui cui. Ante el agudo canto de un pájaro, la expresión de Reiji cambió. Inmediatamente levantó la vista. Vio un Pidgey, con las alas recogidas y el cuerpo aerodinámico como una flecha, lanzándose directamente hacia Poliwag. En el momento en que vio al Pidgey, Reiji gritó. Poliwag, encima de ti, Pidgey. Usa la pistola de agua. Pero ya era demasiado tarde. Poliwag nunca había recibido entrenamiento para emergencias. Su velocidad de reacción en una crisis era prácticamente nula. Para darle algo de tiempo a Poliwag, Reiji arrojó instantáneamente la Pokéball vacía que ya tenía en la mano con todas sus fuerzas, apuntando directamente al Pidgey que se estaba zambullendo. No esperaba que lo golpeara. Solo quería asustar a Pidgey, aunque fuera brevemente, para darle a Poliwag la oportunidad de reaccionar. Claro, si impacta, mejor aún. Incluso si no lo hace, podría retrasar las cosas. Era imposible que un Pidgey completamente alerta fuera capturado en pleno ataque. Mientras la Pokéball volaba hacia él, un destello brilló en sus ojos. La había visto al instante. En un movimiento de una fracción de segundo, Pidgey giró en el aire, extendió sus alas y desvió la pelota con un aleteo. Ojo perspicaz. Reiji vio claramente el brillo en los ojos de Pidgey cuando detectó y alejó la Pokéball. Esa debía ser su habilidad. Ojo agudo. Por los pelos. Aún así, su objetivo se logró. Aunque Pidgey estabilizó rápidamente su vuelo y continuó su descenso, Poliwag ya había entrado en acción, desatando su pistola de agua más poderosa hasta el momento. Más rápido, más grueso, más preciso. El disparo impactó a Pidgey justo en medio de su ataque, lanzándolo hacia atrás. Con las plumas empapadas, Pidgey entró en pánico. Luchando por recuperar el control en el aire, finalmente logró estabilizarse, pero ya no se atrevió a avanzar. Poliwag, no pares. Sigue disparando, pistola de agua. Gritó Reiji, recogiendo la Pokéball que Pidgey había desviado, listo para volver a desbaratarla si era necesario. PSHH. 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 Poliwag obedeció y disparó más pistolas de agua, pero estas eran notablemente más débiles y menos precisas. Tomado por sorpresa por la primera explosión, Pidgey ahora se quedó en el aire, zigzagueando y esquivando los jets debilitados con facilidad. Ninguna de las siguientes pistolas de agua aterrizó. Pero Poliwag no se detuvo. Continuó con la descarga. Era el único movimiento que tenía para alcanzar un objetivo en vuelo, y no podía permitirse el lujo de aflojar. Esto no era como las peleas juguetonas con Wingull. Era cuestión de vida o muerte. Si Pidgey lo agarraba, podría no volver a ver a Reiji, y eso era inaceptable. Incluso sin alcanzar el objetivo, Poliwag siguió disparando para suprimir y distraer la amenaza aérea. Sin embargo, Pidgey no insistió.
Al darse cuenta de que Poliwag no tenía buena puntería, dejó de tomar en serio al pequeño Pokémon y se concentró en sacudirse el agua de las plumas. Aquella primera pistola de agua lo había empapado completamente, y ahora el agua estaba ralentizando su vuelo. Pero más que nada, Pidgey estaba obsesionado con Reiji, específicamente, con la Pokéball que tenía en la mano y que no dejaba de lanzar y atrapar. No le tenía miedo a Reiji, pero esa Pokéball era peligrosa. La había visto capturar a otros Pokémon. Con solo permanecer allí, Reiji ejerció una presión, una amenaza silenciosa que evitó que Pidgey hiciera movimientos precipitados. Por un lado, una presa fácil. Por el otro, una trampa que podría robarle la libertad. Pidgey dudó. No estaba seguro de si debía arriesgarse. Además, sus alas aún estaban mojadas, lo que hacía que cada aleteo fuera un esfuerzo. Mirando nuevamente al Magikarp que se revolcaba indefenso en la arena, luego al obstinado Poliwag que todavía le disparaba pistolas de agua, los ojos de Pidgey delataron su arrepentimiento. Qué lástima dejar pasar ese pez gordo. Si lo hubiera encontrado primero, habría tenido una buena comida. Pero entonces volvió a mirar la Pokébola en la mano de Reiji. El miedo lo invadió. No podía permanecer en el aire mucho más tiempo. Si se quedaba, corría el riesgo de ser atrapado. Y para una criatura de los cielos, no había nada más aterrador que perder sus alas, perder su libertad. Cui. Al final, Pidgey lanzó un último grito lastimero y luego giró. Con alas pesadas y goteantes, se retiró al bosque. Si Pidgey no hubiera huido y finalmente caído exhausto, a Reiji no le habría importado atraparlo. ¿Un Pokémon tipo volador como ese? Llevaba mucho tiempo con la mira puesta en uno. Por parte de Poliwag, una vez que vio al Pidgey volar, finalmente dejó de disparar y se desplomó, agotado. Reiji, rápido de pies, corrió hacia adelante y atrapó al tambaleante Poliwag antes de que cayera. Poliwag, ¿estás bien? Preguntó suavemente. Poliwag estaba completamente sin aliento después de disparar más de 10 pistolas de agua. Reiji no insistió más. En cambio, lanzó la Pokébola que llevaba en la mano, impactando al Magikarp y capturándolo en un destello de luz roja. Después de varios parpadeos del indicador, un ruido sordo indicó el éxito. Magikarp como estos, a menos que estuvieran ferozmente decididos, rara vez oponían resistencia una vez que estaban en una Pokéball. Este ya había recibido una brutal paliza de Poliwag antes de que llegara Reiji. No tenía ganas de luchar. La captura fue fácil. Reiji recogió la Pokébola con Magikarp dentro y luego devolvió a Poliwag a su Pokébola para que descansara un poco. Era mejor que se recuperara dentro. Con ambas Pokéballs aseguradas, Reiji ya no tenía ningún interés en buscar más. Se apresuró a regresar a la playa donde había dejado sus cosas, las recogió y regresó al refugio. De regreso al refugio, liberó nuevamente a Poliwag y usó su taza de metal para traerle un trago de agua fresca, colocándola frente al exhausto renacuajo. Después de todas esas pistolas de agua, Poliwag estaba gravemente deshidratado. Sin agua, perdía energía y su piel se resecaba. La hidratación era su máxima prioridad. Fin del capítulo. Poliwag no se había desmayado del todo. Aunque sus ojos estaban cansados, al ver que era Reiji quien le ofrecía el agua, obedientemente abrió la boca y se dejó servir. Al ver esto, Reiji respiró aliviado. Poliwag no estaba gravemente herido. No tenía heridas, solo fatiga extrema por el uso excesivo de sus movimientos. Un buen descanso sería suficiente para recuperarse. Y a pesar del peligro, la batalla no había estado exenta de ganancias. Tras ayudar a Poliwag a beber más agua y animarlo a descansar bien, Reiji abrió el panel de competencia de Poliwag. Poliwag tipo. Agua género. Masculino. Potencial. 31% nivel. 6,92% habilidad. Humedad barra 0,53%. Habilidad oculta. Nado rápido barra 1,23%. Movimientos aprendidos. Lector de mentes barra 0,21%. Bola de hielo barra 0,31%. Actualizar barra 0,51%. Burbuja barra 1,31%. Hipnosis barra 0,52%. Doble bofetada barra 2,64%. Libra barra 0,51%. Pistola de agua barra 2,47%. La experiencia de Poliwag había aumentado significativamente. Ya casi alcanzaba el nivel 7. El aumento en la habilidad de refrescar se produjo la noche anterior. Doble bofetada y golpeteo habían aumentado. Curiosamente, leer mentes también había aumentado. ¿Lo habría usado Poliwag inconscientemente durante la batalla?
Ese movimiento era extraño. Aumentaba la precisión de otros movimientos y ayudaba a fijar objetivos. Reiji presentía que podría usarse para algunas configuraciones sigilosas en el futuro. La mayor ganancia fue claramente Battlegun, que mejoró en más de un punto. Claro, ahora no era el momento de centrarse en eso. Necesitaba preparar comida para que Poliwag recuperara su resistencia. Comer y dormir seguían siendo las formas más fiables de recuperarse. Hablando de comida, Reiji desenterró las espinas de pescado que le sobraron anoche, pero no eran ideales para Poliwag en su estado actual. Tendrían que esperar a que recuperara algo de fuerza. En lugar de eso, cocinaría el Magikarp que Poliwag había capturado por su cuenta. Cuando sacó la Pokéball, apareció el panel de competencia de Magikarp. Magikarp tipo. Agua género. Masculino. Potencial. 22% nivel. 3,18% habilidad. Nado rápido barra 1,21%. Movimientos aprendidos. Salpicadura barra 0,98%. Tackle barra 0,34%. Este Magikarp tenía un potencial y un nivel notablemente superiores al anterior. No tenía habilidades ocultas y solo los dos movimientos habituales. Mientras Reiji miraba sus estadísticas, un pensamiento lo asaltó. Misma especie, pero diferente potencial, visible en el panel de competencia. Si tuviera una gran cantidad de Magikarp, ¿no podría simplemente seleccionarlos para encontrar aquellos con mayor potencial? Por supuesto, este enfoque solo funcionó para Pokémon como Magikarp. ¿Por qué? Porque estaban por todas partes. Eran completamente comunes. Totalmente inútiles. Si se tratara de un Pokémon raro, la escasez de ejemplares imposibilitaría este método. Esta estrategia solo funcionaba con Pokémon abundantes. Su método también era sencillo. Bastaba con echar un vistazo al panel. Con un poco de suerte, podría encontrar un Magikarp con gran potencial que valiera la pena convertir en Gyarados. Potencial significaba posibilidad. Al menos así, no jugaba a ciegas. Aún así, claramente no valía la pena entrenarlo. Era mejor usarlo como alimento para ayudar a Poliwag a recuperarse. Reiji ya no era el mismo de ayer. Incluso sin Poliwag, ahora podía controlar a un Magikarp él solo. Lo liberó de la Pokéball, le sujetó la cabeza con una mano y rápidamente le abrió el vientre con su cuchillo plegable antes de que el pez se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Con movimientos practicados, limpió y destripó el Magikarp, luego encendió un fuego y puso agua a hervir. Primero, sus entrañas. Estas eran las mejores para recuperar fuerzas, perfectas para la recuperación de Poliwag. Gluk, gluk, gluk y pronto, el agua hirvió. Las burbujas subieron mientras las entrañas del pescado se arremolinaban. Reiji le ofreció a Poliwag más agua varias veces. Solo entonces el pequeño empezó a animarse un poco, aunque seguía pálido y débil. Ni siquiera podía sentarse sin la ayuda de Reiji. En poco tiempo, el caldo estuvo listo. Reiji sacó algunos órganos del pescado y los puso frente a Poliwag. Poliwag miró la comida, luego se giró y empujó un poco hacia Reiji con su cola. Pero Reiji lo apartó con suavidad. No tengo hambre. Esto es tuyo. Atrapaste a ese Magikarp tú solo. Lo hiciste genial. Mientras lo elogiaba, frotó la suave cabeza azul de Poliwag. Poliwag entrecerró sus ojos cansados y se inclinó hacia el tacto, disfrutando del elogio. A decir verdad, Reiji ya estaba muy preocupado. Ahora que la crisis había pasado, no había nada de qué preocuparse. No planeaba regañar a Poliwag por actuar por cuenta propia. Hacerlo podría ser contraproducente, causándole dudas o temor en futuros momentos críticos. Eso solo perjudicaría su independencia de criterio e iniciativa. Aunque no estaba molesto, aún planeaba tomarse el incidente en serio, especialmente en su análisis y aprendizaje. Necesitaba explicarle claramente a Poliwag lo que estaba en juego. Al recordar la emboscada, vio dos grandes errores de juicio. Primero, se emocionó demasiado cuando impactó la primera pistola de agua de Poliwag. Supuso que podría disparar más, sin darse cuenta de que la precisión de Poliwag seguía siendo baja. Esa sobreestimación provocó que todos los disparos posteriores fallaran. En segundo lugar, tras el segundo, tercer y cuarto intento fallido con la pistola de agua, debería haberle dicho a Poliwag que se detuviera y ahorrara energía en lugar de dejar que desperdiciara su valiosa resistencia. Habría sido más prudente mantenerse alerta y listo en lugar de disparar a ciegas. Esta era una isla desierta. No había centros Pokémon. La resistencia era preciosa. Desperdiciarla era una tontería.
Se había concentrado demasiado en la amenaza de Pidgey, suponiendo que mientras no volviera a lanzarse en picado, Poliwag estaría a salvo. No se había dado cuenta de lo agotado que estaba el pequeño. Ese era su error. Además, la resistencia de Poliwag claramente no se había recuperado por completo. Se había agotado tras solo unos 10 disparos de pistola de agua. No se lo esperaba. Ambos errores podrían haber sido fatales. Por suerte, no pasó nada terrible. Pero si así hubiera sido, no estaba seguro de poder perdonárselo. No iba a permitir que algo así volviera a suceder. Este incidente fue una llamada de atención, tanto para él como para Poliwag. Especialmente ahora, cuando Poliwag aún estaba lejos de ser fuerte. Fin del capítulo. Poliwag, ¿te das cuenta de lo peligroso que fue eso de ahora? Preguntó Reiji mientras servía comida en el tazón de Poliwag. Poliwag asintió. Se dio cuenta de lo peligroso que había sido. Había sentido la amenaza de muerte por primera vez. Entonces no actúes por tu cuenta la próxima vez. Aún eres demasiado débil. Si quieres no temerle a ningún enemigo, necesitas fortalecerte. Reiji no sabía si Poliwag lo entendía del todo, pero aún así lo dijo en voz alta. Poliwag. Poliwag. La expresión en los ojitos de Poliwag se volvió más seria. Comprendió lo imprudente que había sido su comportamiento. Si Reiji no hubiera lanzado la Pokéball para distraer al Pidgey, es posible que no hubiera regresado con vida. Si Pidgey lo hubiera atrapado y se lo hubiera comido, ese habría sido el final. Un fuego parecía arder en los ojos de Poliwag. Sintió su propia debilidad por primera vez y, por primera vez, anheló de verdad hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para no temer a ningún enemigo, lo suficientemente fuerte como para proteger al entrenador que más lo quería. Reiji. Crecer más fuerte. Ese era el pensamiento inquebrantable que resonaba en la mente de Poliwag. Impulsado por la frustración y la determinación, devoró la comida que Reiji había cocinado como un torbellino e inmediatamente intentó salir a entrenar junto al mar. Pero tan pronto como se puso de pie, sus piernas aún temblaban, y Reiji rápidamente extendió la mano y lo presionó hacia abajo. ¿A dónde crees que vas? Reiji no sabía qué pensaba Poliwag, pero una cosa sí sabía. No debería ir a ninguna parte ahora mismo. Comer y descansar eran sus únicas prioridades. Poliwag se giró hacia la orilla y disparó una pistola de agua, como si quisiera entrenar. Reiji sonrió con impotencia. Sintió que tal vez lo había sobremotivado. Tener ese fuego era bueno, pero no era el momento de actuar. Descansa un poco. Hoy no hay entrenamiento. Reiji presionó firmemente la palma de la mano contra la cabeza de Poliwag para evitar que saliera corriendo impulsivamente. Incluso negó con la cabeza para enfatizarlo. Al verlo sacudir la cabeza, Poliwag se desinfló como un globo y se desplomó. Pero al ver la comida que Reiji le trajo, su espíritu de lucha se reavivó. Lo miró con ojos esperanzados. Estas son las espinas de pescado que sobraron de anoche. Las recalenté en la sartén. Ahora solo tienes que comer y descansar. Hablaremos del entrenamiento después. Poliwag empujó la sartén llena de comida hacia Reiji. Reiji apreció el gesto, pero las espinas de pescado eran difíciles de digerir, por lo que declinó. Come tú primero. Hay más de dónde salió eso. Tras apartar la sartén con cuidado, Reiji agarró el Magikarp recién escamado, asó la mitad al fuego y echó la otra mitad a la olla. Aunque Magikarp estaba compuesto principalmente de huesos, aún conservaba un poco de carne y piel adherida a ellos. Comestible, aunque no especialmente sabrosa. Probablemente duro y difícil de digerir. Si hubiera tenido una olla a presión, podría haber preparado algo rico. Pero como no la tenía, optó por un tiempo de cocción más largo. Naturalmente, la mitad a la parrilla se terminó antes que la hervida. Cuando las costillas terminaron de asarse, las desmenuzó y se las sirvió a Poliwag usando la sartén de fondo plano como recipiente improvisado. Poliwag tragó saliva al ver la pila de espinas de pescado y volvió a empujar la sartén hacia Reiji. Pero Reiji lo rechazó una vez más. Yo tengo el mío. Señaló un pequeño cuenco de espinas de pescado a su lado. Comparado con el montón de Poliwag, su ración era modesta. Eran comestibles, pero difíciles de masticar y perjudiciales para los dientes. Crujientes al asarlas, tenían la textura de las papas fritas, pero el sabor. Difícil de describir con educación. Al ver que Reiji tenía su parte, Poliwag aceptó la ofrenda y con entusiasmo comenzó a devorar. Aunque los huesos de la olla aún no estaban listos, el caldo sí. Reiji se sirvió un poco en una taza de metal y usó una botella de plástico para servirle un tazón a Poliwag.
Tras servirle el caldo a Poliwag, este probó el suyo. Sabía y a pescado, con un ligero toque a marisco. Eso era todo. Si hubiera tenido un poco de algas y mariscos, eso habría resaltado el verdadero umami y eliminado el sabor a pescado. Pero la marea no estaba baja. Definitivamente no era un buen momento para buscar comida. Bueno, al menos tenía algo de beber. Los mendigos no podían elegir. Suspirando, Reiji pinchó las espinas con los palillos. La piel y la carne que aún estaban pegadas a las espinas se habían ablandado, así que sacó un trozo y le dio un mordisco. Era duro, masticable como el cuero, y apenas pudo atravesarlo. Estaba a punto de devolverlo a la olla cuando Poliwag lo llamó. Poli. Poli. Poliwag ya podía ponerse de pie. Su voz había recuperado algo de fuerza y su complexión estaba mucho mejor. ¿Lo quieres? Preguntó Reiji, colocando el trozo de piel de pescado en el tazón de Poliwag. Sin responder, Poliwag bajó la cabeza, mordió y comenzó a masticar. Al ver eso, Reiji no se detuvo. En cambio, sacó más vísceras de pescado sobrantes de la olla. Desayuno, básicamente. A medida que la piel se cocinaba más, sacó cada trocito y lo agregó al tazón de Poliwag. Deja que el pequeño glotón se encargue solo de toda esa carne masticable. No iba a involucrarse. Se sirvió otra taza de caldo y dejó la olla a un lado para que se enfriara antes de volver a llenarla con agua y ponerla nuevamente al fuego. Luego, agarró su vieja y confiable caña de pescar y se dirigió al conocido rincón rocoso junto al mar. Cargó el anzuelo con mariscos fermentados y lanzó el sedal. Para entonces, el pescado ya ni siquiera era su principal fuente de alimento. Pero seguía pescando, con la esperanza de capturar un Pokémon de tipo agua con un potencial decente. Y no solo Magikarp. Claro, no aceptaría una cangreburger. No la aceptaría ni aunque fuera gratis. A menos que, olvídalo. Pensar en esos cangrejos matones solo le arruinaría el humor. Dejando de lado la negatividad, Reiji se concentró en el flotador, bebiendo caldo de pescado como si fuera té. Pescar podía ser terriblemente aburrido. Si no te apetecía, la simple espera te volvía loco. Pero eso es lo que hace a un verdadero pescador. Alguien capaz de soportar esa quietud. Esperar 10 años como lo hizo ayer. Así es la vida de un pescador. Solo que esta mañana, la espera por un bocado se sintió más larga que nunca. Poliwag se quedó obedientemente al lado de Reiji después de terminar su comida, sin apresurarse a entrenar. La espera fue larga y, todavía sintiéndose exhausto, Poliwag bostezó profundamente y se quedó dormido a los pies de Reiji. Al ver esto, Reiji simplemente dejó a Poliwag en el suelo, dejándolo reposar sin perturbaciones. Continuó observando tranquilamente el flotador de pesca, esperando una picada.